Hola, ¿cómo están alumnos de la institución educativa particular San Carlos? El día de hoy vamos a hacer el curso de biología. Nos toca el tema número 4, la clase número 4, que sería los ciclos biogeoquímicos. Yo soy su profesor Jean-Pierre y vamos a empezar. Este tema es demasiado corto, así que vamos a tratar de detallarlo lo más posible. Los ciclos biogeoquímicos tratan de explicar cómo es que se mueven los diferentes elementos químicos en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en la imagen lo que tenemos es toda una ciudad, ¿no? Tenemos una parte que es de cerros, de montañas, una parte de praderas, de pasto, una parte de árboles, un bosque. Tenemos también una fuente natural de agua. Tenemos también una ciudad, una pequeña ciudad. Y también tenemos un poco más de agua, ¿no? También tenemos lo que sería el suelo. Entonces, si analizamos un poco más a detalle, vamos a ver que este ecosistema es un ecosistema, se tiene que regular por sí solo, tiene que regularse normalmente, ¿no? Tiene que estar ahí en equilibrio. Entonces, para esto vamos a tener varios ciclos. Por ejemplo, tenemos el ciclo del agua, que ustedes ya lo han hecho en primaria, cuando estaban en primaria. El ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, que es uno nuevo que vamos a hacer, tal vez no lo han visto hasta ahora, o el ciclo del carbono, ¿sí? Todos estos ciclos van a hacer que todos los, como su nombre lo dice, el ciclo es un movimiento circular de algún compuesto o molécula, ¿no? En este caso puede ser el ciclo del agua, es cuando el agua se evapora, cae a las partes altas, se convierte en hielo, otra vez se vuelve en agua. Sí, en su transcurso de convertirse de hielo a agua líquida, va a irrigar, va a ir regando toda la superficie del agua, de la tierra, ¿no? Dando origen a material verde, ¿no? A los pastos, a las praderas. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de cerca qué es un ciclo biogeoquímico. Como les dije anteriormente, es el movimiento cíclico de los elementos químicos que forman parte del ambiente y de los organismos vivos. ¿Por qué, profesor, me dice usted que forma parte del ambiente y de los organismos vivos? Claro, porque por ejemplo, el agua, cada organismo vivo, como si fuera una vaca o una persona, también tiene agua, ¿no? En su interior. Y de la misma manera, en el ambiente está el agua, ¿no? El agua libre, en sus tres estados. ¿Sí? Tenemos los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Dentro de cada individuo, cada persona, cada animal, va a haber nitrógeno, va a haber agua, va a haber carbono, va a haber azufre y diferentes elementos. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de esos ciclos, ¿ya? El ciclo del agua, como les dije, bueno, ustedes ya lo conocen. Dice que el ciclo del agua, un ciclo hidrológico, es la circulación del agua de la tierra y se puede observar mediante los procesos de evaporación, condensación, precipitación y transpiración. Como les dije, el agua va a tener tres estados, ¿no? El estado de líquido a gas sería la evaporación. El estado de condensación es cuando pasa del gaseoso, de las nubes hacia las cordilleras, los volcanes, ¿sí? Y se convierte en estado sólido. Y la precipitación sería cuando el agua cambia su estado de gaseoso a líquido, ¿sí? Y por último, la transpiración. Esta transpiración, como les dije, el agua en el medio ambiente también va a estar presente en lo que sería los animales, ¿no? Los seres vivos, ¿sí? Así que también esa agua de transpiración nos va a servir para formar el ciclo del agua, ¿no? Porque también es considerado esa agua.
Bueno, acá está el ciclo del agua, tenemos el agua del mar, del mar que está en estado líquido, pasa a estado gaseoso, después del estado gaseoso se precipita, ¿sí? Se salen rayos y truenos, y por último el agua se convierte en estado líquido y otra vez pasaría a lo que es el estado líquido, ¿no? Y llegaría hasta los océanos y el ciclo se seguiría conservando. El ciclo del carbono, este es un poquito menos conocido, pero es sencillo también. El carbono se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono, que está en estado gaseoso. Las plantas toman el dióxido de carbono directamente del medio donde vive y donde se fabrican los carbohidratos y algunos lípidos durante la fotosíntesis. Claro, el ciclo del carbono todo inicia en la fotosíntesis, les dije, ¿no? El ciclo del carbono va a iniciar en la fotosíntesis. ¿Por qué, profesor? Es que el sol va a brindar su energía a las plantas y las plantas van a hacer la fotosíntesis, ¿ya? Esta fotosíntesis lo que va a hacer es que los organismos vegetales van a asimilar el CO2. ¿Sí? Sabemos que todas las plantas hacen fotosíntesis y en la fotosíntesis almacenan todo lo que sería el CO2, ¿no? El CO2. Entonces este CO2 va a servirle a la planta para conformar su material vegetal, como por ejemplo la clorofila, ¿no? La clorofila es el material verde que sirve para realizar fotosíntesis, ¿sí? Después de esto se ha formado una pequeña planta, ¿sí? Y ahora viene un consumidor primario. Un consumidor primario sería, por ejemplo, un conejo, ¿no? Un conejo se va a alimentar de lo que sería un vegetal, ¿sí? Este vegetal nos proporcionaría carbón hacia el conejo, hacia un consumidor primario, ¿verdad? Después de este consumidor primario va a existir lo que sería un consumidor secundario, ¿sí? Alguien que se vaya a comer al conejo, ¿sí? De un consumidor terciario, cuaternario y demás, ¿no? Entonces todos estos animales alguna vez van a dejar de existir, ¿sí? Y entonces ese alimento que han consumido, todo el carbono que han consumido, va a retornar otra vez hacia el suelo, ¿no? Hacia la tierra, ¿sí? Y también se va a eliminar el dióxido de carbono mediante la respiración. Cuando los animales inspiran, cuando nosotros inspiramos, tomamos aire, absorbemos lo que es el oxígeno, y cuando expiramos botamos el CO2, ¿sí? Eso ya lo saben también ustedes. También las plantas se comportan como si fueran animales de noche, ¿no? La fotosíntesis se divide en dos. Hay una fotosíntesis diurna y una fotosíntesis nocturna. En la fotosíntesis diurna la planta almacena lo que sería la energía, pero en la noche, la fotosíntesis nocturna, la planta crea nuevos compuestos de alto peso molecular como proteínas, aminoácidos, diferentes compuestos, pero se comportan como si fueran animales, o sea, van a liberar CO2, ¿no? Como residuo, ¿sí? También el CO2 nosotros diariamente lo eliminamos con emisiones de vehículos y fábricas, ¿no? Las emisiones de vehículos y fábricas en el parque automotor, en los carros también, ¿no? Entonces, para hablar de carros también vamos a hablar de lo que serían los combustibles fósiles, ¿sí? Recuerden, seguimos en el ciclo del carbono, así que los combustibles fósiles lo que van a hacer es van a incrementar la cantidad de CO2 en el ambiente, ¿sí? La cantidad de CO2 en el ambiente, así que entonces el petróleo es el principal componente el principal inductor, el principal que va a incrementar la cantidad de CO2 en el medio ambiente, ¿sí? Y a su vez ese petróleo va a causar lo que sería el efecto invernadero, ¿no?
Este efecto invernadero es muy perjudicial para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque va a incrementar en bastante temperatura, ¿sí? Lo que sería la temperatura del planeta, ¿no? Va a incrementar una temperatura en 3-4 grados. Y eso no es conveniente porque todo el ciclo de los demás elementos se puede alterar, ¿sí? Como última tenemos como la más importante, un poco más difícil que los anteriores, va a ser el ciclo del nitrógeno. Este ciclo del nitrógeno lo que va a hacer es parecido a lo que sería el ciclo del carbono, ¿sí? Ahora damos una leidita. El ciclo del nitrógeno es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos en el que se basa el suministro de este elemento a los seres vivos. Bueno, está algo confuso, pero en esta imagen yo te lo voy a explicar más sencillo, ¿sí? El ciclo del nitrógeno va a constar de, igual que el ciclo del carbono, una parte gaseosa y una parte sólida, ¿no? En el suelo. Ya. Es así que el nitrógeno atmosférico está en un 70% en el aire, bastante, ¿ya? Pero todo este nitrógeno que está en el aire no puede ser asimilado por las plantas, ¿sí? Recordemos que las plantas son el principal medio para fijar algún elemento gaseoso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en este caso la planta no va a poder tomar directamente el nitrógeno gaseoso, ¿sí? Sin embargo, los que van a poder fijar, miren acá, los que van a poder fijar el nitrógeno gaseoso para que se convierta en nitrógeno sólido, van a ser unas bacterias. Estas bacterias tienen el nombre de Rhizobium, ya son unas cianobacterias. Más adelante te lo voy a explicar, ¿sí? Por lo pronto necesito que me entiendas cómo funciona el ciclo del carbono, ¿ya? Ahora, una vez que el nitrógeno ha sido fijado al suelo, va a llegar otra parte que se llama la asimilación. La asimilación del nitrógeno hacia las plantas, ¿ya? Como te estás fijando, hay dos partes, ¿no? Hay una asimilación del ion amoníaco, del ion amonio, ¿sí? En el cual la planta va a poder asimilar ese nitrógeno. Y otra parte donde la planta va a asimilar los nitratos, ¿sí? Los nitratos, para que pueda utilizarlos, ¿no? Una vez que ha asimilado estas plantas, tienen que servir de alimento, ¿no? Igual que el ciclo del carbono, tiene que servir de alimento a un consumidor primario. En este caso un conejo, ¿no? Este consumidor primario y todos los consumidores que siguen en la cadena trófica alguna vez en su vida van a morir, ¿sí? Cuando mueren estos animalitos, lo que se va a producir son restos o desechos, ¿no? De los animales. Pero esto no queda ahí, lo que va a pasar es una descomposición, ¿ya? Una descomposición en la cual los hongos y bacterias van a descomponer todo lo que sería el cuerpo, ¿no? de los animalitos. ¿Para qué van a descomponer, profesor, esto, los animales? Para que el nitrógeno, bueno, para que ellos se alimenten en primera parte y para que el nitrógeno vuelva a transcurrir, vuelva a estar en el suelo, ¿sí? Una vez que está en el suelo, digamos que este nitrógeno que está en el suelo, que ya pasó a nitrato, pasa por una oxidación, ya por un proceso de nitrificación, se oxida y pasa y está en el suelo. ¿Qué sucede si está mucho tiempo en el suelo y no es absorbido por ninguna planta? Lo que va a suceder es que ese nitrógeno se va a desnitrificar. Bueno, en realidad va a perder sus enlaces de oxígeno, ¿sí? Pierde los enlaces de oxígeno y se vuelve a otra vez nitrógeno gaseoso, ¿no? Entonces es así que otra vez va a seguir el ciclo. Es bastante sencillo. Nitrógeno gaseoso, luego va a una fijación mediante bacterias. La principal bacteria es la Rhizobium, ¿sí? Una cianobacteria. Luego se convierte en amonio. La planta va a poder asimilar, consumir amonio, ¿sí?
Después de esto, un animalito va a comerse a la planta, igual va a pasar el nitrógeno a su cuerpo. Si es que el animalito muere, va a crear desechos y restos, los cuales van a descomponerse con las bacterias y con los hongos, ¿no? En un proceso de descomposición, ¿sí? Después va a pasar al proceso de nitrificación, en el cual va a oxidarse ese nitrógeno, ¿sí? Se va a convertir en nitrato, y este nitrato va a ser parte otra vez para que la planta pueda consumir. Es una molécula más elaborada que lo que sería el amonio, ¿ya? Entonces, igual el nitrato sigue en el suelo, pero ¿qué sucedería si es que no se asimila por ninguna planta? Este nitrógeno vuelve al estado gaseoso, ¿sí? Pierde los átomos de oxígeno, y las bacterias, otro tipo de bacterias, también van a hacer que el nitrógeno otra vez se vuelva gaseoso. ¿Sí? Como te dije, el ciclo del nitrógeno, el 70% está en el aire y un 30% está en el suelo, ¿no? Así que poco tiempo está el nitrógeno en el suelo, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva y bueno, ya estaríamos ya un poco más de la mitad. Y bueno, ahora vamos a darle una leidita. La primera parte, ¿sí? La primera parte dice: la atmósfera tiene aproximadamente 70% del gas nitrógeno. Como te dije, el ciclo del nitrógeno, el 70% es en el aire. Pero las demás plantas ni los animales pueden usarlo directamente, ¿sí? Y para esto vamos a aprovecharlo con la ayuda de algunas bacterias, ¿no? La cianobacteria, te dije. A ver la siguiente nube que nos dice: dichas bacterias fijan o capturan directamente el nitrógeno, bueno, el nitrógeno atmosférico, y van a transformarlo a lo que serían nitratos, ¿sí? Lo que estaba en la imagen, los nitratos acá, ¿no? En esta imagen de acá, ¿sí? Los transformarían a lo que serían nitratos, que son compuestos químicos que son aprovechados por los vegetales para elaborar proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas, ¿sí? Y la última nube nos dice: luego los organismos vegetales y animales que mueren se descomponen rápidamente por microorganismos de bacterias y hongos. Sí, el nombre de las bacterias y hongos en ese lugar no nos interesa mucho. Los más importantes son las cianobacterias, los de acá, que van a fijar el nitrógeno atmosférico, ¿no? Van a dar origen a otros compuestos químicos, allá como el amoníaco. El amoníaco es un olor cuando algo se está descomponiendo, ¿no? Es un olor característico. Dice que luego va a pasar a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales, ¿sí? Otra vez se va a convertir a nitrógeno gaseoso. Sí. Ahora vamos a ver las etapas. El ciclo del nitrógeno tiene 5 etapas, ¿sí? La primera etapa es la fijación del nitrógeno, ¿sí? Ahí. Es la fijación del nitrógeno, ahí está. La fijación del nitrógeno gaseoso va a convertirse en amonio, ¿no? Este es el amonio. Ahora le escribo por si acaso. Es la molécula de amonio, y cuyas bacterias fijadoras se llaman, pertenecen al grupo de las cianobacterias, ¿sí? Cianobacterias, y la más importante de todas las bacterias sería Rhizobium, ¿ya? Rhizobium es muy importante. De esto les he hecho preguntas a estos compañeros que han estado en clases en línea, ¿sí? Así que por eso está con rojito. La segunda fase se llamaría la nitrificación. La nitrificación es la oxidación del amoníaco por unas bacterias que se llaman nitrosomas o nitrobacter. Bueno, no nos interesa, pero la nitrificación va a ser nada más que la oxidación, ¿ya? La oxidación. La tercera sería la asimilación, ¿sí? La tercera sería la asimilación. Dice que la asimilación se realiza, claro, en las raíces de las plantas.
ya que van a absorber el amoníaco, el NH3, o el nitrato, el NO3. Acá me he equivocado, acá es el amonio. ¿Ya? Cuidado con esta palabra, igual para los jóvenes. ¿Ya? Se absorben el amonio, el NH3, o el nitrato, que sería el NO3. Las plantas pueden absorber tanto amonio y tanto nitrato. ¿Ya? La cuarta etapa sería la amonificación. La amonificación, tú nada más te acuerdas que cuando algo se está descomponiendo es un olor característico, ¿no? El amonio. ¿Sí? Es la conversión de compuestos nitrogenados y orgánicos en amoníaco. ¿Sí? El amoníaco es el NH4. ¿Sí? Por hongos y bacterias. Acá en realidad todos los procesos de conversión, de fijación, de oxidación se realizan por hongos y bacterias. ¿Ya? Y la última fase sería la desnitrificación. ¿Te acuerdas en la imagen? Te dije, si es que ninguna planta o animal utiliza ese nitrógeno, se va a desnitrificar otra vez por los hongos y bacterias, ¿sí? Para que pueda otra vez el nitrógeno volver a su estado gaseoso, ¿no? Dice, en ausencia de oxígeno, claro, debajo del suelo, degradan el nitrato, liberando el N2, nitrógeno atmosférico, ¿no? El N2, nitrógeno atmosférico, es un nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Como te habrás dado cuenta, eso es lo más difícil del curso, del tema de hoy día. Así que vamos a seguir al último ciclo, al ciclo del oxígeno, ¿no? El ciclo del oxígeno es muy sencillo también, nada más se basa en la respiración y en la fotosíntesis. Tú al ciclo del oxígeno te vas a acordar de lo que sería la fotosíntesis y la respiración. ¿Por qué, profesor, la fotosíntesis? Ya te acuerdas de que la fotosíntesis empezaba con el sol, ¿sí? El sol le da energía a la planta y la planta absorbe el CO2, ¿sí? Cuando la planta absorbe el CO2, entonces este CO2 el carbono se va a fijar en la planta y el oxígeno es lo que va a eliminar, ¿sí? Entonces todos los seres humanos y los animales van a respirar ese oxígeno, ¿no? Respiran cuando hacen la inspiración. Inspiración es respirar hacia adentro, tomar aire, ¿sí? Y la expiración sería botar el aire, ¿sí? Esa inspiración tú estás asimilando lo que sería el oxígeno, pero cuando tú estás expirando, cuando tú soplas, estarías botando el CO2, ¿sí? El ciclo del oxígeno es demasiado muy sencillo, así que no hay nada más que explicar aquí, nada más de la fotosíntesis y la respiración, ¿no? Nada más, eso sería todo. Acá hay una imagen del agua. ¿Cómo, profesor, entra el oxígeno en el agua de los peces? A ver, vamos a analizar. Para esto vamos a ir al ciclo del agua, ya vamos a retroceder un poco. Nada más te voy a explicar cómo ingresa el oxígeno hacia el agua. Estábamos en que el agua de lluvia cae desde arriba, cae al suelo y crea una turbulencia de agua. En esa turbulencia de agua, el oxígeno se mezcla con el agua. Cuando de los hielos, de la nieve, de las montañas, se va derritiendo, se crean una especie de ríos, ¿no? Estos ríos también al momento de caer por la pendiente, por el transcurso de donde van a estar transcurriendo el agua, se va a igual crear una turbulencia, y en esa turbulencia el agua va a mezclarse con el oxígeno, ¿sí? De esta manera el agua va a tener aire, ¿sí? Va a tener oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta parte? Porque si no, los pececitos no podrían respirar, ¿verdad? Ellos respiran mediante las branquias, pero necesitan también lo que sería el oxígeno, ¿no?
y cuando ellos transpiran, cuando ellos expiran también botan el CO2, ¿sí? Es una parte también tal vez que ustedes no lo sabían, pero ahora bueno ya lo saben. Sí, así que hasta ahí es la clase de hoy. Bueno, tenemos unos minutitos, vamos a hacer un repaso, ya un repaso rápido para ver todo lo que hemos aprendido hoy día. ¿Sí? Bueno, los ciclos biogeoquímicos dijimos que eran ciclos de diferentes moléculas o elementos. Vimos que eran el movimiento cíclico de diferentes moléculas o elementos. El principal era el agua, luego hemos visto el ciclo del carbono, luego el ciclo del nitrógeno, ¿no? Y al final el ciclo del oxígeno. El ciclo del azufre no lo hemos tocado porque no lo veo muy importante hasta ahora. Cuando ustedes estén en tercer, cuarto, quinto año y lo van a ver un poquito más. Por lo pronto, los 4 ciclos más importantes serían del agua, del nitrógeno, del carbono y del oxígeno. ¿Sí? Ya han visto que es muy sencillo también. A ver, dice que son movimientos cíclicos y que forman el medio ambiente y los organismos vivos. Forman parte del medio ambiente y de los organismos vivos. El principal, el ciclo del agua, ustedes ya lo conocen. Hay 4 tipos de agua. ¿Sí? Agua de evaporación, agua de condensación, agua de precipitación y el agua de transpiración. ¿Sí? Este es importante, el agua de transpiración. ¿Ya? Tenemos acá el ciclo del agua, los 3 estados, líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Líquido, gaseoso y sólido. ¿Qué más? A ver, el ciclo del carbono es también sencillo, tiene 2 fases. El principal sería el dióxido de carbono, ¿ya? No es bióxido, es dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono es el CO2, va a comenzar con la fotosíntesis, todo esto, ¿no? El carbono tiene una fase gaseosa y una fase sólida, ¿no? Entonces, todo inicia en la fotosíntesis, la planta absorbe el CO2, el CO2 va a quedarse en el interior del carbono y va a liberar oxígeno. ¿Sí? Este carbono luego va a venir un consumidor primario, un conejito, y va a comer a esa planta. Luego los demás integrantes de la cadena alimenticia, de la cadena trófica, van a ir comiéndose, ¿no? Uno a otro, y el carbono va a seguir en el proceso, ¿no? Así que cuando un animal o cualquier integrante de esa cadena trófica vaya a morir, el carbono va a regresar al suelo, ¿sí? También el carbono regresa al ambiente mediante la respiración, ¿sí? Te lo expliqué también en el ciclo del oxígeno, ¿no? Entonces, es así. Bueno, también se libera al ambiente lo que sería los gases, ¿no? Los gases de combustión, como de vehículos, fábricas, etcétera. También vimos los combustibles fósiles como el petróleo. El petróleo también es uno de los principales contaminantes que van a liberar mucho CO2 y a la vez van a causar el efecto invernadero, ¿no? Esto es un problema en el ambiente, ¿sí? Ahora, el más importante que hemos visto hasta la fecha sería el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es muy importante. Bueno, al igual que el ciclo del carbono, tiene parte gaseosa y parte sólida, ¿no? Vamos a verlo más de cerca. El ciclo del nitrógeno gaseoso se fija con las bacterias. Te dije el nombre de la bacteria, es un grupo de bacterias que pertenece al grupo de la cianobacteria, ¿sí? Y este grupo tiene una bacteria importante que sería el Rizobacterium, ¿sí? Rizobacterium, también les expliqué, bueno, les dije a tus compañeros cómo se escribe, ¿no? Correctamente esa bacteria. Esas bacterias van a convertir el nitrógeno gaseoso a nitrógeno tipo amonio. Este amonio va a ser consumido por la planta, va a ser asimilado por la planta y la planta va a ser consumida por el consumidor primario, en este caso un conejo, ¿sí? Es igual que el ciclo de carbono. A partir de acá hay toda la cadena trófica detrás del conejo, ¿sí? Y cuando ellos mueran, cuando el conejo muere, va a quedar en el suelo, ¿no?
Entonces en el suelo va a pasar el proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque en el suelo hay miles de millones de bacterias, miles de hongos y todo eso, ¿sí? Entonces estos hongos van a degradar al conejo, ¿no? Y van a hacer que el nitrógeno que tiene dentro de su organismo se libere. Después hay un proceso que se llama nitrificación, en el cual los nitratos, en el cual el amonio va a transformarse en nitrato, ¿sí? El NO3 de carga negativa. Y esto va a servir para también las plantas. Cuando se hace el compostaje, cuando se hace una desintegración de humos, de compost, ahí se crea lo que es el nitrato, ¿sí? Las plantas también pueden asimilarlo y bueno, como ven, tenemos dos tipos de asimilación del nitrógeno, ¿sí? Y si este nitrógeno no se absorbe, no se asimila por ninguna planta, va a quedar en el suelo y por un proceso de eliminación de oxígeno por otras bacterias se va a convertir otra vez a nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Ese es el resumen. Luego seguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá está lo que te dije. Ya, el nitrógeno está el 70% en el aire y el 30% en el suelo. Las bacterias que fijan a este nitrógeno atmosférico al suelo se llama Rhizobium, ¿no? Una cianobacteria. ¿Qué más? Cuando los organismos vegetales o animales mueren, se van a descomponer rápidamente a causa de las bacterias y los hongos y van a dar origen a otros componentes, ¿no? Otros compuestos químicos como el amoníaco. Este amoníaco tiene un olor característico a podrido, te dije, ¿no? Y este nitrógeno va a regresar otra vez al medio ambiente. Ya está. Bueno, las 5 etapas del nitrógeno: la fijación del nitrógeno, que se hace por las bacterias. Acá está Rhizobacterium, es una cianobacteria, ¿sí? Importantísima. Después la nitrificación se hace por la oxidación del amonio, ¿no? Del amoníaco, ¿sí? La tercera sería la asimilación. La tercera es por las plantas, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían dos partes? Una parte de amonio y una parte de nitrato. Es importante también, dos tipos de asimilación. Así que la amonificación va a ser producto de desintegración, ¿no? De hongos y bacterias que se encargan de desintegrar a algún animal o planta que haya muerta, ¿no? Listo. Y la última etapa, la última parte sería la desnitrificación. Esto se produce en ausencia de oxígeno, o sea, debajo del suelo, cuando ese amonio, ese nitrato, no se consume por ninguna planta y va a liberar el nitrógeno atmosférico, el N2, ¿no? Ahí acabaría lo que sería el ciclo del nitrógeno. Y el último, el ciclo del oxígeno, que no te tengo que explicar casi nada: la fotosíntesis principal, luego la respiración y bueno, igual ya te expliqué de los peces, ¿no? Muy bien, muchachos, para finalizar su tareita, dice la primera parte: resolver la página 29 y 30 de la guía usando tecnología. ¿Qué quiere decir usando tecnología? Yo sé que tienes varios cursos, yo sé que tienes muchas tareas, ¿sí? Lo que necesito es que me resuelvas la guía, más no que lo transcribas al cuaderno, ¿sí? Entonces, yo quisiera que tú utilices tu tablet, ¿no? Porque tu tablet tiene diversas aplicaciones, ¿sí? Una aplicación es la del lapicito, ¿sí? O si no, puedes usar tu celular también. Tomas una captura de pantalla y vas marcando las respuestas correctas. Te vas a dar menos trabajo y para mí va a ser mucho más sencillo calificarte, ¿sí? Otra parte es que tienes que enviar las tareas en formato PDF, ¿sí? A tus compañeros. Bueno, ya a todos les he enseñado cómo se entrega la tarea, ¿no? En PDF, así que no creo que haya ningún inconveniente. Ya todos ellos saben, y si no sabes me preguntas por interno, ¿no? Si alguien no ha asistido a la clase. No creo que, bueno, son 2, creo, 3 personas, pero bueno, ya. La siguiente pregunta es ¿qué es el SMOC? El SMOC también les expliqué a tus compañeros, tú también ya lo debes saber.
Así que esa preguntita. Y la segunda pregunta sería, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Sí? ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, ya también te lo he explicado, ¿no? Pero quiero que me lo detalles un poquito, ¿ya? Y así es que ahí acabaría nuestra clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda conectarte a internet en el caso de que no te hayas conectado, ¿no? Todo se va a quedar por WhatsApp. ¿Sí? Vamos a quedar por WhatsApp, qué día vamos a hacer, si se modifica el horario, si están bien las clases, si desean alguna otra alguna otra cosa, ¿no? Si es que no han entendido algo. Bueno, si hay algún cambio en el horario yo les voy a avisar, creo que sí me están avisando que va a haber un cambio, ¿ya? Eso sería todo, chicos, y bueno, nos vemos, cuídense mucho, no salgan de casa. Chao, chao.